La democracia. Es posible afirmar que el Perú tiene una democracia fallida. De los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34, Movistar 6.1 en la televisión digital terrestre. Y estamos con el exdirector nacional de inteligencia, Juan Carlos Liendo, en nuestros estudios. Juan Carlos, bienvenido. Nicolás, buenos días, un gusto nuevamente. ¿Qué nos hacemos frente a esta situación? Porque ya hemos hablado hasta demasiado, ¿no? Bastante, y a ver, mira Nicolás, la política no tiene por qué ser una fuente de frustración perpetua. O sea, la actividad política, en su naturaleza y en su concepción fundamental, tiene una raíz ética que es generar bien común. O sea, el poder tiene sentido y realmente se mantiene cuando genera bien común. O sea, aquí, desde Maquiavelo, o sea, aquí en los tiempos modernos han empoderado a Maquiavelo como el paradigma de la ciencia política, donde el poder solamente es mantenerse en el poder. Eso no es sano para ninguna sociedad. ¿Qué hacemos? Digamos? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cómo enfrentamos a esto? ¿No? Tenemos que romper la cadena de frustración y asumir las consecuencias, porque los costos no van a ser fáciles. Siempre a mí me preguntaban, ¿no? ¿Se debe quedar esta persona hasta el 2026? ¿Tienen que cambiar al ministro? ¿Tienen que cambiar al jefe de la policía? Y yo siempre he dicho, es un problema estructural. Pongan a quien pongan, si no se modifica la estructura, va a seguir igual. Pero ya es hora de exigir cambio de personas. Definitivamente, y estoy de acuerdo contigo, la única solución para evitar este incremento, y también es una arbura, es un gobierno de transición, porque tener elecciones en este escenario va a ser catastrófico, lo poco de sentido de democracia que queda. Y aquí la última vez que conversamos, sí, claro, lo hemos visto, ¿no? A ver, el ex congresista Medeiros es un actor político, controversial, tú bien lo has dicho, ¿no? Y demuestra la raíz de la estructura del problema político. No puede ser político, negociante al mismo tiempo, mira, político, interés de negocios con política, y estar involucrado con el crimen. Porque ahora el crimen está dominando el espacio del comercio. Para poner una bodega tienes que negociar con el crimen. Es fatal. No, las grandes empresas mineras antes negociaban con los intermediarios. Bueno, ahora negocian con jefes de bandas criminales. O sea, eso no es sostenible. Ante una situación insostenible se requieren medidas excepcionales. Pero ¿qué haces, Juan Carlos? Si lo que enfrentas, es decir, no es solo las encuestas, los informes, la palabra, habla todo el mundo de estos temas, pero hay gente cuya opinión merece ser escuchada, ¿no es cierto? Que es lo que el esfuerzo que hacemos acá de poner a gente cuya opinión merece ser escuchada. Y no escuchan, y niegan la realidad, y nos dicen que no es cierto los números de homicidios, que se está progresando, cuando lo que se vive cotidianamente es lo contrario. O sea, ¿cómo es posible que esta gente esté tan desconectada de la realidad? No, o sea, los actos de sicariato y extorsión en estas semanas del inicio de año se han disparado de manera incontrolable. Todas las empresas de transporte pagan cupos, si no, no puedes transitar. Digamos, ¿qué empresa no paga? Digamos, masivamente bodegueros, mira, estructuras sociales de la economía. Pero vamos de nuevo, ¿qué hacer? Lamentablemente, bueno, como individuos, como personas, estamos en un sistema sujetos a una estructura de autoridad que es incompetente, ineficiente y corrupta. Y ahora relacionada con el crimen, o sea, es fatal, ¿no? Entonces, las voces de los poderes fácticos no se escuchan. Poderes fácticos, poderes económicos, cuyas empresas, bancos, Nicolás, que están teniendo utilidades del 2024 de más del 20%, bancos, en un país donde el PBI crece 3%. O sea, es algo malo. Ni los poderes fácticos, ni la misma iglesia, ni las mismas fuerzas de seguridad tienen una posición clara frente a ello. ¿Qué hacer? Claro, el tema, mira, yo tuve un tema de salud que me sacó de circulación más de exactamente 21 días, que los conté cada uno. Y no podía hacer nada porque además me dan una medicación para el dolor muy, muy fuerte. Pero me dediqué a leer historia del Perú. Y te juro que constaté no sé si con sorpresa, que en las últimas décadas los dos cambios más importantes que han ocurrido en la sociedad peruana, que son la revolución de Velasco, que produjo cambios innegables, que hizo cosas que tenían que hacerse, lamentablemente las hizo mal. Es decir, la agenda... Y tuvo un efecto, ¿no? Y el efecto fue contraproducente, porque era
campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, y nunca los campesinos fueron más pobres que en el Perú, que después del gobierno de Velasco por la reforma agraria mal hecha, que había que hacer, ¿no es cierto? Pero en fin, lo cierto es que los cambios se produjeron en un régimen donde no había democracia. Exitosa. Y los más importantes cambios que han ocurrido en términos de política económica en el Perú en los últimos años se hizo en el gobierno de Fujimori, cuando había cerrado el Congreso o cuando tenía el control absoluto del Congreso, es decir, cuando en este país no había democracia. Entonces yo me pregunto a qué conclusión peligrosamente nos puede llevar esto, que para cambiar las cosas en el Perú nos está estorbando lo que queda de democracia. A ver. Y que ya sacar a esta gente. Ahora, el problema es que ahí tendrías que voltear la mirada a los militares, pero si los altos mandos son parte del, ¿no? Al ejército. Eso es un problema, porque, a ver, en cada etapa histórica crítica, siempre tú lo has dicho, ¿no? Eso es histórico, ¿no? Tienes el caso de Velasco, que tú dices, una reforma agraria fallida, pero hace un cambio trascendental en la historia del Perú de transformar gente pobre en la base de un capitalismo popular, informal, pero el crecimiento popular en el país, el crecimiento de la economía popular, de la informalidad, incluyendo la delincuencia y todo eso, tiene su explicación en Velasco. El Perú es otro país, no es el país de los 70, fatal. ¿Ya? Simultáneamente estaba Sendero Luminoso con un proyecto sanguinario para cambiar la realidad. ¿Qué nos indica la historia? Que va a venir otro proceso, debe venir, ¿no? Otro proceso de algún tipo que pueda hacer cambiar y revertir la situación actual. Eso es lo que nos dice la historia. La democracia. Es posible afirmar que el Perú tiene una democracia fallida. El Estado republicano, liberal y burgués de la República Criolla del 28 de julio de 1821 ya no funciona. Y estamos viendo el fin de la República Criolla de una manera fatal. Pero catastrófica. Y el surgimiento, catastrófica, y el surgimiento de un nuevo tipo de proyecto de república autónoma, digamos automáticamente, Exitosa. una república mestiza. Eso es lo que hay. Claro, pero no hay autoridad, no hay ley, además, no hay orden. Yo pensaba ahora que venía en lo siguiente, ¿ya? Que tiene que ver con el tema de la legitimidad que se discute mucho en circunstancias como esta, ¿no? Y nos olvidamos que la señora Dina Boluarte fue electa por la izquierda. Ella está ahí sentada porque la puso el voto de la izquierda en este país. Y la señora está gobernando con la derecha. Es decir, y pretende reclamar legitimidad y no entiende por qué tiene 3% o 4% de aprobación. Y ese sentido pero se común, ha traicionado a sus electores y sus aliados no la respetan ni la quieren. O sea, no la quiere nadie esta señora. Ese modelo de política, mira, la izquierda apenas ve algo de dinero, deja de ser de izquierda. Y pasan a ser oportunistas de derecha, en términos, digamos, marxistas. Aquí lo que se ha instalado en el Perú es una clase de oportunistas políticos, bribones, que se aproximan a la política, se juegan la tinca. Castillo se jugó la tinca, Dina también apoyó la tinca, y hoy tienes 80 tinqueros. Pero el problema, claro, el problema, Juan Carlos, es que hay una visión del ejercicio de la política que al final ha terminado consistiendo en algo tan simple como eso. Se juntan para ir a las elecciones, como tú dices, se juegan la tinca, pasan a la segunda vuelta, te ponen de regalo a Keiko al frente y le ganas. Exacto. Llegas al gobierno y robas todo lo que puedes. No importa si eres de derecha, de centro y de izquierda. Trágicamente, han sido casi sin excepción, digo casi, porque creo que al único que no puedes acusar de esto en el último periodo es a quién, a Sagasti, y paras de contar. Pero también tenía su tinca, también se jugaba su tinca. Yo sé que eso resulta antipático porque también es medio zurdo no es. Yo conozco a Sagasti, zurdo no es, te lo puedo asegurar. Es progresista, liberal. Pero a lo que voy es que, para no zambullirnos en la discusión sobre la calificación de Sagasti, lo cierto es que la política en general ha sido eso que te acabo de escribir. Sí, y ahora está peor que nunca. Porque exacto. ahora tienes 41 partidos y como 8 más esperando, y todos están así babeando para llegar a la torta del presupuesto de la República, claro, ¿no? Al botín. Y las alianzas van a ser cuánto me va a tocar del botín, ¿no? O sea, ni siquiera han ganado las elecciones y están negociando las alianzas por el botín. Entonces, a ver, esto es parte de un proceso político inevitable. Es un proceso, una ola que nos está revolcando a todos.
tiene que existir un evento, y por ahí va un poco digamos, la proyección al punto de vista de inteligencia que está pasando, porque es un proceso más allá de las personas, ¿no? Más allá de las personas. Si el fenómeno Fujimori es de un outsider frente a la clase política de ese momento, ¿no? Hoy en día, la dinámica de la política es un proceso de polarización. Cuando hay polarización, entonces los extremos se van separando y esos extremos se retroalimentan con esa polarización. Y esa polarización tiene un sentido, siempre anárquico. Una polarización de populismo de derecha versus una polarización de populismo de izquierda. O sea, por aquí la derecha tradicional y aristócrata esa no juega. Las ONGs también han perdido su peso, ¿no? Y la izquierda romántica también ha desaparecido. Y ahora son oportunistas y polarizadores. En el medio hay un espacio en blanco que es cubierto con el poder del crimen, que es fatal. Entonces, el próximo escenario va a ser ¿qué populista tiene el poder? No, o sea, hablaba con gente amiga que yo respeto mucho su juicio, su conocimiento de cómo funciona la cabeza del peruano promedio, si es que se puede hacer un promedio porque somos tan diversos, ¿no? Pero lo que él decía es que acá aparece un outsider que sea capaz de tomar distancia entre los extremos. Así. Que sea capaz de poner en el centro la gente de la gente, de las personas que están esperando agua, servicios, hospitales, educación de calidad, carreteras, trabajo, seguridad. O sea, te los llevas de encuentro, ¿no? Y que se peleen entre ellos, se peleen entre los extremos, ¿no es cierto? El gran problema ahora es que esa definición se va a jugar en un escenario donde el crimen exige su cuota política. Es parte de su cuota política. Tú has mencionado bien el narcotráfico. Tú eres un hombre, es más, creo que acá te vas a dar una charla al CAE en algunos... Sí, por ahí me estoy viendo, por ahí, a los militares. No sé si puedes hacerlo, pero ¿qué piensan los militares de esto? Pues los militares piensan, Juan Carlos, piensan y están ahí, están mirando lo que pasa y los llaman hasta para recoger la basura, no te pases. O sea, cuando el poder civil es incapaz, como pasó en un momento, no sé si fue en Villa María, San Juan de... por propia iniciativa la gente del ejército fue y recogió la basura porque no había quien lo hiciera. Pero acá están para los terremotos, para las catástrofes, ahora porque los está usando para construir la vía expresa. Es decir, están para todo. A ver, yo soy... crisis de inseguridad que entren los militares. Ya pues, entonces que sean cargo del poder, si no podemos los civiles con esto. Históricamente siempre se ha apelado, ¿no? Se ha apelado a la fuerza militar. Y en todos los eventos, justo de una clase en la Escuela de Guerra hace unas semanas, un grupo hace una exposición de poner los eventos de cambio de rumbo en la República y siempre protagonismo militar. O sea, más allá de juicios de valor, ¿no? Claro. El fenómeno... A ver, y como profesor, yo te comento un poco, ¿no? Lo que hay en clase me llamó mucho la atención y me da esperanza por lo siguiente, ¿no? Mira, yo he dictado en universidades, en institutos, y donde más hay libertad de cátedra es en el ejército. Hay una libertad de cátedra importantísima, ¿ya? El CAEN la está perdiendo, pero la libertad de cátedra es muy, muy potente. Bueno, ¿a dónde va? Siempre el profesor tiene la ventaja de poner situaciones extremas para generar debate. Y en una clase hace un par de años un coronel me dice, mi coronel, lo entendemos, las cosas críticas, pero me dice... El efecto Fujimori fue fatal por la corrupción militar de esa época, ¿te acuerdas? Sí, claro. A ver, puedo ganar la guerra, pero no puedo ser un militar corrupto, pues no hay forma, ¿no? Entonces me dice, no es que se han perdido las cosas, sino que es un proceso y nuestra generación la está recuperando. Eso decía. Es decir, el coronel nuevo, ¿no? Son muchachos que en los 2000 eran tenientes, capitanes, y ahora vienen del BRAE o del Putumayo, con experiencia de combate. Y miran las cosas, yo estoy fuera del servicio ya 12... No, pero además son organizaciones con niveles de eficiencia, de profesionalismo, de respeto a la autoridad, de trabajo en equipo, de diagnóstico, estrategia, de táctica. Y hay una cosa favorable, mira, después de Fujimori se produjo un ostracismo contra el ejército. El ejército tiene el 98% de oficiales enjuiciados, casi 1000. En este tema de derechos humanos, con razón y sin razón. Pero bueno, el punto es que se produjo un ostracismo político, económico y social sobre el ejército. Y eso lo ha salvaguardado
en gran medida del proceso de corrupción transversal. Pero no han dejado de pensar. No, y hay nuevas generaciones con nuevas expectativas. Está buena esta conversación. Sí. Y yo sé que a alguna gente le asusta. Yo te quiero pedir un favor. Quiero que me inviten a esta charla. No hablar, ¿eh? Yo quiero ir a escuchar, porque sé que yo no puedo sentar a un coronel, a un comandante a decir lo que piensa. Porque lamentablemente no lo puedo hacer. No corresponde. Pero en un espacio académico como el tuyo, invítame para yo escuchar lo que dicen. Nada más, yo solo quiero ir. Porque me interesa como esponja saber lo que pasa en este país. Lo que puedo hacer como autorización de la escuela, tuve una pequeña charla de la importancia de las comunicaciones con respecto a la seguridad. Y ahora hablen ustedes. A punto de vista académico, eso podría ser interesante. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Nicolás. Muy gentil.